Bueno, para mí la espiritualidad son como muchos frentes, ¿no? Voy a disfrutar, soy yo, no otras personas que intentaron vivir sus vidas a través de mí. Lo que sí sentí siempre fue que me sentí como extranjera en la iglesia, como extraña. No me la llevaba bien con todo el mundo del todo. Digamos que ¿Cuál es tu definición? Y no necesariamente está equivocado, ¿sí? O sea, yo no tengo por qué juzgar a los demás por la manera en la que piensan o no. creo que es que simplemente es un lugar más dirigido por personas y como todo puede ser muy imperfecto y se llega como a truncar y a sesgar. Y yo decía como, Dios mío, o sea, me voy a ir para el infierno. En nuestro caso, hubo mucha gente de esas que nosotros llegábamos y lo primero que nos miraban era de abajo. Ay, ese fue el vestido que se trajo hace 15 días. Y uno, Me dice, hey, te quiero decir una cosa, esa falda se te ve muy mal. Y yo me quedé como mirando, yo dije, sí, ¿y por qué? Si es que está larguita, o sea, pues está decente, ¿no? La falda, sí, pero es que se le ve demasiado pegada y atrás se le marca la ropa interior. Y yo como, ¿qué? ¿What? oh, por Dios. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cápsula de Escape. Yo soy Tatiana Torres y estamos súper emocionados del tema de hoy. Hoy espiritualidad. Ese tema es muy interesante porque siempre nos ha conflictuado esta palabra en nuestra vida debido a todos los cambios que ha tenido. Es un tema interesante Sí. y lo queremos tratar con ustedes. Así es, hola a todos, bienvenidos. Esperamos que este sea un espacio en donde ustedes puedan entender, bueno, que primero son diferentes puntos de vista, bueno, que independientemente que estés de acuerdo o no, pues cada cosa que digamos decimos en este caso, pues es con nuestro punto de vista, como nosotros lo vemos, ¿no? Y también como nosotros lo vivimos, porque como decía ahorita Tatiana, nosotros tuvimos una cercanía especial con este tema, ya que nosotros pues siempre estuvimos como la parte religiosa participando, bueno, por nuestros familiares. Entonces tuvimos mucha relación y para nosotros por mucho tiempo espiritualidad fue lo mismo que pues estar en una religión como tal. Entonces Total. llegar a ese punto en donde decimos, espere, ¿qué es realmente espiritualidad? Nos lleva a hacer este episodio de espiritualidad. Y decimos, a ver, ¿cuál es mi definición personal y cómo puedo yo vivir pues esa espiritualidad? Entonces, pues realmente yo siento que espiritualidad se refiere como a una búsqueda como de significado en muchos sentidos, pero sobre todo en una búsqueda de conexión. O sea, teniendo en cuenta que el significado como tal es multifacético, siempre va a depender de la región que eres, del país en el que naciste, de la religión que te han inculcado. O sea, son muchos factores los que van a afectar. Entonces, en nuestra región y en el país en donde nosotros nacimos, o sea, que es muy fuerte, pues, ese tipo de religiones, nosotros estuvimos siempre con la religión, pues de la mano, Católica. ¿sí? Ajá, exactamente. Entonces nosotros pues tuvimos como muy seguido ahí, como muy pendientes. Entonces llegar a ese punto y decimos, no, espera, vamos a ir un paso a la vez y quizás religión sí es espiritualidad, pero quizás no. Entonces descubrámoslo juntos, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Entonces empezamos a decir y empezamos a sacar como esa definición propia, en donde para mí la espiritualidad se convierte en una conexión con ese ser superior, el cual para mí es Dios, independientemente, pues como les digo, las creencias y lo que sea para ti, para mí lo es, y es como esa conexión con ese ser de allá arriba que me dice, hey, mira, esto no está bien, conéctate con esto, contigo mismo, sé mejor persona cada día, agradece por esos pequeños detalles, bueno, en fin, todo eso que me lleva como a una espiritualidad. Muy chévere. Yo creo que por mi parte la espiritualidad pues es como algo similar, pero bueno, para mí la espiritualidad son como muchos frentes, ¿no? Está Sí. la conexión, como ya lo decías tú. Para mí está el propósito también metido ahí. Para mí está como el conocimiento interno, la gratitud. Hay varias cosas, ¿sí? Pero finalmente creo que Claro. la espiritualidad viene desde la necesidad. Yo sentía que necesitaba conectar conmigo y con quien realmente era yo. Uh-huh. Creo que uno como que divaga mucho buscando como su identidad real y creo que la empieza a buscar en cosas externas, redes sociales, muchas cosas más. Más adelante Sí. vamos a profundizar de este tema, pero creo que uno divaga mucho buscando esto y lo hace buscando fuera. Digamos que van a haber tal vez muchas frases aquí cliché, pero literalmente yo creo que se usan tanto porque tienen algo de verdad.
y por lo menos yo ya como sentido esta frase en mi vida y es como las respuestas siempre están hacia adentro, no hacia afuera. Y cuando estamos buscando respuestas Sí. que solo nos competen a nosotros, nadie más nos va a dar respuestas ni con sus experiencias, o bueno, con sus experiencias un poco sí, pero digamos no va a haber mejor respuesta que la que tú vas a sentir que es la mejor respuesta. Digámoslo como por ese lado. Claro, no, y es que siento que lo que tú dices es totalmente cierto en muchos sentidos, y es que realmente a veces nosotros nos confundimos de camino, no porque nosotros querramos, sino porque muchas veces nos dejamos presionar de otros, y sí, es mi culpa, porque la que se está permitiendo eso soy yo. Entonces, a veces entender de que o sea, de que no voy a ganar nada escuchando a todo el mundo y no escuchándome a mí. No, antes voy es a perder mucho y la que va a vivir esas consecuencias soy yo. Y si esto me sale bien, y si de aquí en adelante, si yo sigo este camino y digo, bueno, yo siento en mi corazón que este es mi camino, lo voy a ir, voy a seguirlo y me sale bien, la que voy a disfrutar soy yo. No otras personas que intentaron vivir sus vidas a través de mí, no. Y siento que eso nos pasó mucho. O sea, no sé, de pronto pues en la experiencia de Tatiana es muy distinta porque, como les digo acá, vivimos lo mismo en experiencias totalmente apartes. Mi conexión con pues la parte religiosa fue muy fuerte. Yo muchos años estuve allí, vivía entre todo eso, participé, conviví con muchas personas así y hoy por hoy mis grandes amigos pues practican todo este tipo de religiones. Entonces, realmente llegar a ese punto en donde tú dices, ok, yo no soy así, pero pues respeto a los que sí son, es difícil. Claro, creo que hay personas, y lo veníamos hablando ahorita, como que vienen y te ponen como ciertas presiones como respecto a algo que según ellos Sí, te sale, te sale bien y tú dices como, ¿será así? No, es que, por lo menos, a ver, acá ya vamos a empezar a contar un poco las experiencias que tuvimos cada una en la iglesia. Y vamos a la misma iglesia, pero como ya lo dice Claudia, em, pues era muy diferente. O sea, Claudia estuvo metida en muchas cosas de la iglesia. O sea, yo estaba metida sí, en canto, yo también estuve metida en canto, pero digamos que a mí esa presión me pudo más y terminé como por decir, ¿saben qué? No voy a cantar más. No, ven, sí, queremos que toques el... Bueno, voy a intentarlo, pero cuando ya había tanta presión de que es que tienes que hacerlo porque es que es así y Dios te va a decir que cómo es la cosa, bueno, o sea, unas cosas que uno dice como, bueno, o sea, no, sí, creo que no es así, que termina uno como alejándose, pero creo que Claudia fue mucho más paciente, si le puedo decir alguna palabra, y digamos que soportó esto como por un tiempo más largo. Yo sí fui como más, ay, a ver, no tan así, aunque pues obviamente de ninguna manera grosera, pero pues sí a entender que no era lo que quería. Y entonces me alejé un poquito más de eso, pero sin embargo sí estuve yendo mucho tiempo a la iglesia y, sí, pero lo que sí sentí siempre fue que me sentí como extranjera en la iglesia, como extraña. No me la llevaba bien con todo el mundo del todo. Digamos que lo que decían no me convencía del todo. sí. A mí no me gustaba ir del todo. O sea, era como muy, lo hacía porque mi familia lo hacía en ese momento y pues Mm, obviamente, pues por presión social, en este caso familiar, tenía que ir. sí, Em, pero cuando empecé como a sentirme mucho más como distante de todo esto, dije como ya no quiero más. Se lo compartí a mi mamá y por suerte mi mamá como que no me juzgó mi decisión. Me dijo eso como, fue ok, si raro, no la quieres verdad. volver, como, sí, porque mi mamá era muy, no, es que tenemos que ir y punto. Y cuando yo se lo Sí, dije fue como, ok, creo que ya era muy notable mi incomodidad tal vez. Y digo como, ok, sí, no hay rollo, si no quieres volver, pues no vuelvas. Y yo me liberé como de 20 kilos que tenía encima. Y ahí fue cuando empecé a como, bueno, no, la verdad ahí duré un tiempo largo sin saber nada de espiritualidad. Yo creía que no la necesitaba. El mundo era mío, yo podía con todo. Esto estoy hablando desde de los 16 años, sí. más o menos 16, 15 No, y en años. la adolescencia que Que uno es era más loco. sí, no, se cree uno inmortal, por supuesto. Y lo es, más o menos.
Sí. Entonces, sí, digamos que sí. Entonces llega como esta edad y como hasta los 23 años, yo no me planto absolutamente nada que tenga que ver con espiritualidad. O sea, yo Sí. vivo porque sí y ya está y ya. O sea, no era como mucho más lo que me movía y yo sí sentía que iba como en, como en automático, como todo se repetía mucho. Y Sí. bueno, fue hasta los 23 años que dije, ya necesito conexiones y sobre todo conmigo, porque necesito conocerme, necesito saber qué es lo que quiero, necesito saber a dónde quiero ir, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Y creo que eso es el propósito y eso finalmente te lo da a conocerte. Y cuando te conoces, entonces agradeces todo lo que eres, todo lo que tienes, dejas de juzgarte, porque es que uno cuando no se conoce solo se juzga, solo se daña, solo se Sí, total. maltrata. Creo un poco que viene desde ahí. Eh, y hablo mucho desde el juzgar, ¿no? Te miras al espejo y te buscas todo lo malo y nunca hay nada bueno, te buscas todos los peros, pero nunca hay nada para resaltar. Digamos que no era Sí. totalmente mi caso, pero sí lo veo mucho, sí lo veo mucho. Y Sí. bueno, sí he notado que cuando se empiezan a conocer, hay un cambio del cielo a la tierra, pero inmenso. No, por supuesto. Es que yo siento, sabes, que considerarnos personas espirituales va más allá de simplemente tener una vida religiosa. Sabes, siento que la espiritualidad, como decíamos ahorita, es una conexión propia. O sea, siento que es algo tan único y tan irrepetible porque lo que yo les decía es multifacético. O sea, todos somos personas diferentes. Esto no se puede simplemente decir, esta es la definición y listo. No, o sea, es que son muchas. Sí, porque es que son cada uno con su propia definición. Llegar a ese punto de decir, espera, a ver, ¿cuál es tu definición? Y no necesariamente está equivocado. Sí, o sea, yo no tengo por qué juzgar a los demás por la manera en la que piensan o no. No es mi deber ser el juez. Sí, y muchas veces queremos No, tomarnos esa responsabilidad y yo le decía mucho a Tatiana en algún punto, yo sentí que muchas veces hicieron eso conmigo y yo lo hice con otras personas, tengo que asumirlo, es la realidad, es horrible decirlo, me siento súper mal, pero lo hice y muchas veces quise juzgar a las demás personas por no practicar lo mismo que yo hacía. Como que no, pero es que tú no, ¿por qué no haces eso? Y incluyendo a Tatiana, siento que muchas veces quizás también ella se puede haber sentido juzgada por mí, porque siento que siempre como que yo tenía que ser la niña perfecta, pues la que estaba siempre en la iglesia, la que siempre cantaba, la que siempre predicaba, la que siempre oraba, la que siempre hacía, la que era la responsable en ese sentido y como que todo el mundo me hacía sentir de que yo sí estaba en lo correcto y en este caso mi hermana, pues no. Entonces, era entender que, o sea, solo había un punto de vista correcto, que era el religioso, y que los puntos de vista que pudiera tener Tatiana, ninguno importaba, porque pues si no era religioso, pues simplemente estaba equivocada. Y es súper no, chocante, o sea, llegar a ese punto y yo decía, pues es que yo tampoco creo que esté equivocada, porque yo también he visto cosas raras, pero uno como por esa presión que la gente no lo hace de aposta, o sea, yo siento que quizá hay muchas personas, no, hay que aclarar, hay gente que sí lo hace de aposta, pero hay yo lo muchas sentí personas de que no lo aposta. hacen de aposta. Sí, 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 o Sí, sea, bueno, digamos, hay gente que no. hay de todo, Ujú. hay de Sí, sí, todo en la sí. iglesia. Yo creo que en la iglesia sí hay gente mala. O sea, sí hay gente mala y sí hay gente que, que si tú le permites o así, ¿no? Te podrían llegar a hacer Sí, cosas malas. Y creo que también hay gente buena, muy buena, que te enseña, que te trata de cuidar de muchas cosas. Y creo que sí, en la iglesia, como en todo, hay esas dos variantes. claro, y es que lo que tú acabas de decir, o sea, tanto en la iglesia como en todo, o sea, en todo lado hay gente mala, en todo lado hay gente buena, y esto no es un ataque a la iglesia, para que aclaramos esta cosa, no, esto es como nuestra experiencia espiritual, me refiero pues en el sentido de religión, porque pues es lo que vivimos espiritualmente, pero Solamente realmente es que, algo espera, que, discúlpame, te interrumpo. dale, Solamente que creo que es que simplemente es un lugar más dirigido por personas y como todo puede ser muy imperfecto y se llega claro, como a truncar y a sesgar, que es lo que tú decías ahorita, o sea, como se sesgan de que esto es la verdad y no hay nada más que esto. Y a veces inculcar sí, eso en las personas a como del lugar puede ser incluso hasta, no sé, como doloroso, invasivo, yo no sé, o sea, como, yo sí, diría que muy invasivo, como ya, es sí, que como te decía alguna vez, o sea, siento que a veces la iglesia como que tapa todos los frentes
Entonces, si vas a leer, entonces pues de la iglesia. Si vas a escuchar música, entonces música cristiana. Si vas a ir a un colegio, ojalá sea católico, religioso, cristiano, bueno, como sea. O sea, no te Sí. permite muchas veces como expandirte un poco más. Y claro, entonces ahí, dime si eso no es un pensamiento sesgado, donde o es esto o Sí. es nada más. O Sí, sea, no, y realmente es así, como yo te decía, o sea, yo lo sentí también muchas veces que me dijeron eso, hey, no, tú estás bien, y como que hacen sentir a la persona que está haciendo parte de eso como que está súper bien, y a la persona que no lo está, como que está muy mal. Entonces es como ese miedo de decir, si te sales, va a pasar esto, va a hacer esto, va a hacer aquello, entonces como que uno empieza como a empezar a crecer, pues yo siento que así yo crecí, en ese sentido, como, pues primero con miedo, porque yo sentía que sí, obviamente yo no iba a la iglesia y esas cosas, pues primero iba a irme al infierno y lo voy a decir así porque así sonó para mí. Sí, sé que es súper fuerte, es duro, pero en la realidad para mí sonaba así, a mí me lo así era, decían es así. que así eran las predicaciones, tenían títulos parecidos. Sí, y yo decía como, Dios mío, o sea, me voy a ir para el infierno, yo no quiero irme al infierno y era ese miedo horrible. Y yo sí puedo decir algo, yo siento que definitivamente la parte religiosa sí te ayuda a ser más espiritual, pero siempre va a tratar de ti. Es decir, o sea, yo puedo ir todos los días a la iglesia, o sea, puedo estar allá todo el tiempo, puedo conectarme con todo el mundo y ser la más amiguera y hermanito para aquí, hermanito para allá, pero quiero aclarar una cosa, si tú no quieres ser espiritual, ni porque vaya todos los días a la iglesia lo va a hacer. Sí, eso no depende de eso. Y porque no vaya, tampoco se puede decir que usted no es espiritual. O sea, siento que eso sería limitar demasiado el poder que tiene Dios o pues, sí, para mi caso Dios, en lo que Él puede hacer con las demás personas. Y siento que así fue para mí, ¿sí? Yo siento que muchas veces fue como que vi mucha gente camuflada en la espiritualidad. En yo sirvo, yo canto, yo oro, yo predico, yo hago, pero detrás éramos como totalmente diferentes. Y yo que lo viví desde el punto de vista de afuera y de adentro, de los dos lados, yo vi cosas que yo dije, esto no debería estar pasando, o sea, esto no está bien, ¿sí? Y no lo digo en son de juzgar a las personas que lo hicieron y que lo vivieron, porque simplemente siento que fue gracias a esa mentalidad que siempre nos construyeron, en donde como que tienes que verte espiritual. Porque el que se ve espiritual es halagado y es como ese sentimiento de nosotros los seres humanos, horrible, que no entiendo por qué es así, pero así es, en el que queremos sentirnos aceptados. Y es la realidad. Eso pasa en muchos ámbitos de nuestra vida, incluyendo la parte religiosa. O sea, queremos sentirnos aceptados, es decir, que la gente diga, wow, qué niña o qué chico o qué chica tan juicioso, tan lindo, entregado a Dios, que no sé qué, pero la realidad es que no lo estamos. Pues no en todos los casos. Y digamos que cuando, digamos, digo que todo parte desde una intención. Entonces, Sí, mucha gente iba con diferentes intenciones a la iglesia, ¿no? Había gente sí. que iba con intención de no sé, de ser director de alabanza y, no sé, ponía la mejor alabanza. Otros iban con la intención de predicar y sacaban unas prédicas. Otros iban con la intención de solo estar ahí y mirar como o qué hacer, como que dañar, como que a quién Mm. molestar. Que había mucha gente así, Sí, sí, como sí. a quién molestamos, a quién le decimos que está vestido horrible hoy, que se peinó feo, que pareciera que hoy no se hubiera bañado. Había gente que Sí. hacía eso, o sea, era una cosa impresionante. Y pues, no sé, en nuestro caso hubo mucha gente de esas que nosotros llegábamos y lo primero que nos miraban era de abajo. Ay, ese fue el vestido que se trajo hace 15 días, y uno, ok. Ujú. Ah, esos zapatos ya están como para cambiarlos. Ok. Y te digo, o sea, esto era críticas que venían de personas grandes, nosotros siendo de 13, Niñas. 14, yo fui hasta los 16, yo Sí, fui hasta los 16 años a la iglesia, y estos sí. son críticas que a uno como que lo dejan como, bueno, ¿y qué me pongo? Y qué ponernos era el gran misterio antes de ir a la iglesia. Sí. Era ¿Qué duro, me duro pongo? para nosotras. ¿Qué me pongo? Sí, no, ¿qué me pongo? ¿Qué me quito? Bueno, a ver, estoy hablando de nuestra iglesia, ¿no? Porque pues yo sé que todas las iglesias no son iguales, pero en la de nosotros funcionó así, ¿no? Y yo sé que Sí. hay iglesias que son mucho más relajadas con el tema de vestirse, con el tema de peinarse, con el tema
Y esto sobre todo hacia las mujeres, porque los hombres tienen otras historias, ¿no? Los hombres se pueden ir Oye, de sería otras muy bueno maneras, que ¿no? pudiéramos traer a alguien que sea hombre y que haya vivido eso directamente, a ver cómo lo No, vivieron ellos. no. Sí, digamos que en los hombres en nuestra iglesia era como más que tenían que ir como elegantes, o sea, que no se viera como con la ropa deportiva no sé, Sí, del día a día de su vida. Era como eso, pero mientras fuera así, no era mucho lo que le decían. Ay, no, ya se repitió esa corbata, 30.000. No, o sea, la no, corbata se la no podía importaba. repetir. Sí, sí. En cambio, uno sí se repetía hasta un cinturón y mejor dicho. Eso en nuestra iglesia, ¿sí? Pero Y sabes digamos que que, eso tuvo. aclarando ahí, y discúlpame ahí que te Ajá, interrumpa, pero sí quisiera contar un poco como de eso, porque siento que pues es un espacio importante, porque siento que a mí algo que sí me traumó mucho fue como a mis 10, 15, 14 años, no recuerdo bien cuántos años tenía yo en ese momento, que sí, como que yo tenía una falda que a mí me gustaba muchísimo y que yo como que, ay no, esta falda tan linda, y yo me la coloco y como que yo llego y me dicen, y como que llega una persona mayor y era un hombre, quiero aclarar para que sea más peor todavía, porque esto no fue normal. Me dice, hey, te quiero decir una cosa, esa falda se te ve muy mal. Y yo me quedé como mirando, yo dije, sí, ¿y por qué? Si es que está larguita, o sea, pues está decente, ¿no? La falda, sí, pero es que se le ve demasiado pegada y atrás se le marca la ropa interior. Y yo como, ¿qué? ¿What? oh, por Dios. Sí, yo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? Eso está muy raro. Y me dice, me acuerdo mucho que me dice esa persona como, hey, esto, mira, si tú realmente quieres vestirte bien, te recomiendo que vayas a donde tal persona que ella te puede decir cómo te tienes que vestir bien. Y a mí me dio tanta impresión, o sea, yo quedé literalmente como, "Ah, ¿what?" Y que yo dije como, ¿será que de verdad necesito pedir ayuda para saber cómo vestirme? Y yo, toda chistosa, voy hacia esa Claro. persona y le digo, oye, ¿será que tú me puedes decir cómo me puedo vestir? Porque me dijeron que esta falda se me veía mal. Después de eso yo siento que me sentí horrible, siento que me traicioné a mí misma porque yo amaba esa falda. O sea, me encantaba. Sí, sí, Duro. cosas como esas varias veces se dieron. Entonces, creo Sí, que a eso es que nos referimos más o menos con que cada persona va con una intención a estos lugares y lastimosamente no es la misma. No es la misma intención por más sí. de que sea la que se esté fomentando, no es la misma intención. Entonces, digamos que eso fue un poco nuestra historia. No sé si tú quieras contar algo más respecto a la iglesia. Digamos que en mi caso, yo simplemente siempre me sentí como bien distante de eso. Siempre me Sí, cuestionaba todo respecto a eso y algo que también pasó a los 16 años fue, bueno, mi mamá me dijo, no hay rollo, si no quieres no vuelvas, pero yo también me salgo con mucho miedo porque algo que nos decían mucho allá era que el que ya sabía cómo era que funcionaba Dios o la iglesia, no entiendo muy bien a qué se refería, sí, pero era peor el que ya sabía que el que no sabía, porque la gente que no sabía, digamos que no había sido evangelizada, por decirlo así, pues tenían como un pretexto pues para decir que no sabían, ¿no? Que no claro. sabían cómo funcionaba la cosa y pues que como era que eran ignorantes en el tema, o sea, no desconocían la situación, entonces esas personas no tenían como mucho tema, pero las que ya sabían y de igual se alejaban, pues que, mejor dicho, eso les esperaba una cosa, pero dura fuera hoy. Sí. Y claro, uno sale con miedo, me dice como, pues pucha, ¿será que me va a tocar? ¿Me va a tocar a mí? Y yo creo que algo de verdad tiene eso y es que sí, literalmente sí te toca feo afuera, pero no porque no estés en la iglesia, pues es porque la vida es dura en sí. No porque estés en la iglesia no te va a solucionar la vida. No, en absoluto. Quien soluciona tu vida eres tú, tomando decisiones por ti. Y creo que eso uno lo conoce en el camino y lo conoce realmente cuando se sale de eso. O sea, la vida sí es dura, Ujú, pero no porque ellos lo digan, sino porque así es la vida. Y la vida no te está claro. esperando con rosas, pero de ningún sentido si te juntas a esto, si te juntas con esta persona o te alejas. Eso no tenía mucho sentido, pero entiendo que eso era lo que querían como vender o no sé, predicar para que la gente como que estuviera ahí, bajo esa, esa batuta.
Claro, sí, no, es que yo siento, sabes que en ese punto es muy difícil, ¿sabes? Porque yo siento que cada persona es dueña de sus decisiones y siento que lo que tú vives en tu vida es tu culpa. Y lo voy a decir en el sentido positivo y negativo. O sea, sé que puede sonar feo y todo, pero es la realidad. Y yo siento que todo eso que yo viví fue mi culpa. O sea, yo pude haber dicho, no, hey, no quiero esto. Hey, a mí no me tratan así. Y pues si no te gusta, pues mira para otro lado. Y aparte, ¿tú por qué me vienes a decir eso? O sea, se la pasan mirándome o qué, no sé, algo así, uno pudo haber dicho. Y ¿Cómo yo, es? sí, o sea, ¿cómo es? Y siento que yo siempre me tuve un carácter como súper fuerte, en el sentido de que yo siempre creí muy fuerte en mis convicciones, o sea, muy fuerte. Pero siento que en esos puntos yo me sentía tan mal que yo no era yo. O sea, yo definitivamente siento que mi confianza en mí, mi confianza en lo que yo creía, o sea, como que todo se limitaba y se hacía súper chiquitico. O sea, literalmente me sentía como un ratón en una caja. O sea, era horrible sentirme así. Y yo siento que permití eso por mucho tiempo. Cuando conocí a mi esposo fue exactamente lo mismo y eso fue o sea, un dolor de cabeza horrible. También en un punto que no, que es que esto es lo correcto y es que usted está haciendo mal las cosas y es que usted está viendo mal las cosas, que yo dije, en este punto no pienso permitir que nadie más hable por mí. Y si me equivoco, quiero equivocarme porque yo dije que yo lo iba a hacer. O sea, no por la decisión de alguien más, porque eso siento que siempre fue así, todo el mundo decidiendo por mí y llegar a ese punto de decir, no, esta vez voy a decidir yo. Y, perdón la expresión, pero de malas, el que no le guste, voltee la cara y no mire. Sí, pero yo quiero ser responsable de mis decisiones. Y yo le decía a muchas personas, no, pues es mi asunto y si yo lo tengo que vivir, yo asumiré las consecuencias de mi decisión. ¿Sí? Y pues listo, si no funciona, pues ya cada quien irá por su lado, no sé cómo será, pero y si sí funciona, o sea, yo no me quiero quedar esperando a ver si sí va a funcionar, ay no, es que tuve miedo y no lo intenté, no, yo dije, yo lo quiero intentar. Bueno, si no funciona, pues ¿qué se le hace? Pues no funciona y listo. Pero inmediatamente para mí fue un ataque horrible que no, que usted va a quedar embarazada con 20 hijos, el mal la va a dejar botada, o va a ser un golpeador, o va a ser un no sé qué, todo el tiempo diciéndome como esas cosas y yo como que, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que las personas que tú sientes como tu familia, que están contigo, siempre busquen la manera de hacerte sentir como un ratón en una caja? Claro, y es que yo creo Es que muy cuando uno duro. no toma esas, sí, es duro. Y es que creo que cuando uno no toma las decisiones por la vida de uno, va a haber otro que sí va a querer y te va a decir como, Tomarlas. mira esto. Y esto muchas veces incluye a la familia. Muchas veces la Sí, familia también está ahí diciéndonos que es mejor, que es peor, bajo sus experiencias de vida, ¿no? Y bueno, es que esta vida es diferente para cada uno, pero si la quiere ver así, si se quiere tomar el riesgo de asumir su vida como única y tu experiencia y ya está. Entonces, claro. pues, digamos que juntando todo esto fue que dijimos como no nos cuadra la cosa, tenemos que aprender otra forma pues de sentirnos bien con nosotras, porque es que esto no nos está haciendo sentir bien, pero ni por los lados, ni por atrás, o sea, por ninguna forma nos está haciendo sentir bien. Entonces dijimos, Sí, hay que replantearnos muchas cosas. Y después de muchos debates, porque esto desde la noche a la mañana, tú no sí. despiertas un día Muchos diciendo, años. claro, tú no despiertas un día diciendo, hoy no más y chao está. No, o sea, creo que es el cúmulo de muchas cosas que tú ya un día como que Sí. simplemente rebotas y ya está. Pero Siento en que es nuestro como, caso, porque esto lo hice, sí, ujú, sabes que siento dale, ahí dale. lo que tú dices, siento que es como una lucha, sabes que una lucha que uno lleva por mucho tiempo y es una lucha tan de uno que la gente ni cuenta se da que uno está luchando. Es como una lucha que No, tú cero. llevas y llevas y llevas y llevas hasta el punto en el que tú como que entiendes y dices, hey, voy a hacer lo que a mí me hace bien. O sea, no voy a hacer lo que a los demás le hacen bien. Y esa lucha y todo el tiempo como jalando entre lo que a uno le enseñaron que uno debía de hacer y lo que uno siente que debería de hacer. O sea, son esas dos cosas que Sí, están ahí en la mente de uno acá como el angelito y el otro angelito, diciéndole a uno, no, es que mire, haga esto, y el otro, no, haga lo que usted siente en su corazón, y uno, no, pues, ¿qué hace uno ahí? me vuelvo loco. O sea, Sí, ¿quién no? Y literal. fuera de eso, tengo esas voces ahí que me hablan todo el tiempo y además tengo Sí, las otras voces de la iglesia que se atreven a opinar.
O sea, era un montón de presión, o sea, era una cosa impresionante y claro, es muy fácil de cargarse de eso. O sea, Sí, ya era como, yo creo que en un año ya estábamos como con una carga de unos, no sé cuántos kilos, pero en un año que ya estábamos yendo a esa iglesia ya y fuimos como 7 años tal vez. Bueno, en mi caso creo sí, que fueron como más o 7 años, o 7 años, menos. Mío imagínense fueron la carga. como 10. Claudia fue un poquito más, pero digamos que esta transición la hicimos los tres. O sea, no, los tres, Sí, los cuatro, porque mi hermana, tenemos otra hermana y claro, o sí. sea, como las tres estuvimos en este rollo desde muy chiquiticas, pues las tres teníamos cuento con esto desde puntos totalmente diferentes, pero teníamos No, y nuestros cuentos. situaciones Llega totalmente Johan, distintas. ajá, llega Johan, que es el esposo de mi hermana, y él también se Sí, une a la discusión y entonces todos estábamos diciendo, pero es que mire lo que está pasando, mire lo que está pasando. Cambiamos de iglesia, ellos primero nos invitan, vamos y yo solo digo es más de lo mismo, pero con otro nombre sí. porque la iglesia se llamaba diferente, pero es más de lo mismo. Entonces después de una cantidad de debates entre nosotros de, bueno, tú vas en contra, literalmente, tú vas en contra, tú vas a Sí, favor, vamos así, vamos así que fue que llegamos como, venga, es que esto es más grande y es que se sí, trata de nosotros, o sea, somos nosotros, o sea, los que les estamos dando el poder a otras personas que nos digan cómo sentir, en qué creer, en qué pensar, qué escuchar, cómo vivir la vida, cómo vivir el matrimonio, cómo vivir todo, o sea, es que era todo lo que tenían algo para decir sobre nosotros. claro. Entonces fue como, basta, No, hasta y aquí. sabes que sí, yo siento que no, o sea, mucho tiempo eso nos ayudó mucho a nosotros como seres humanos. O sea, a nosotros nos ayudó a canalizar muchas cosas negativas que teníamos, que yo siento que yo le decía a aquellas a mi esposo, yo le decía, yo no sé, y creo que también te lo decía a ti, yo le decía, yo no sé qué hubiese sido de mi vida si no hubiese existido la parte religiosa, es decir, la iglesia en mi vida, porque yo siento que fue un factor muy importante para ser la persona que hoy soy. ¿Sí? Y yo digo, o Claro. sea, yo tengo que agradecerles a ellos mucho, o sea, a muchas personas que pasaron en mi vida que yo digo, wow, o sea, me cambiaron la vida, ¿sabes? Porque siento que hicieron cosas Ah, espectaculares. Quiero decir un nombre aquí en honor a esa persona que es mi Mari Bella del alma. eh, ella es mi súper amiga que siento que ella vino a cambiar mi vida. Ella estuvo ahí apoyándome siempre, desde que fui hasta que no fui, desde que soy hasta que no soy, desde que hice hasta que no hice. O sea, en todo momento ella siempre me ha dicho, no importa, yo, o sea, yo sigo contigo aquí, pues, seguimos siendo amiguis y nada. O sea, es tu decisión y tú miras cómo quieres vivirlo y siento que ha sido tan lindo cuando también tienes amigos que respetan lo que tú sientes y lo que tú quieres hacer. Porque es que hay muchas personas en tu vida que solo quieren opinar para vivir sus vidas en la tuya, que es lo que tú a decías través de ahorita. la tuya, sí. Sí, o sea, Total. hay mucha gente que venía a vivir su vida en la mía y querían que yo hiciera lo que ellos querían porque pues era lo que ellos no habían podido hacer. Y recuerdo que quitarles esa batuta sobre nosotras y nosotros, porque ya Johan también estaba incluido, Sí, fue duro. fue caótico, fue caótico. O sea, no fue tan Sí, fácil. O sea, porque ellos tampoco iban a decir como, no, un día dejan de venir y listo, ¿no? Entonces también fue un Mm, poquito caótico, fue un poco juzgada esa decisión. Y ahí es cuando uno se vuelve a replantear, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿La estoy cagando? ¿Cómo es esta sí, vaina? Pues volvamos una vez y empezamos como a ir intermitentemente, ¿no? Como que un día sí, un día no, una fecha sí, sí, hasta que ya definitivamente lo pudimos soltar. Y creo que lo soltamos como pudimos, como nos dio el poderlo hacer. Y ahogados y creo que ahogados. sí, y creo que cuando lo hicimos ya del todo, cuando hablo del todo es sobre todo de la iglesia, porque Dios siempre sigue como con nosotros. Ujú. Cuando lo pudimos hacer, creo que fue bastante liberado. O sea, por mi parte, de hecho, creo que ya es como que, ok, puedo ser yo. Y creo que ahí fue cuando empezamos ahora sí a descubrir, bueno, pero igual como que esto es necesario. Tenemos que cultivar nuestro ser y lo vamos a hacer como creemos que lo podemos hacer. Y como sobre todo Sí, sintamos que es lo mejor, escuchándonos, sabiendo total. que esto de verdad nos hace bien. Y lo que decías tú es muy cierto. Yo creo que en la iglesia hubo de todo, o sea, subidas, bajadas, eso fue una montaña rusa impresionante. Pero hubieron muchas personas bien interesantes, sobre todo, pues, jóvenes de nuestra misma edad,
otras personas que después llegaron, que nos hicieron Sí. igual como el paso, no tan maluco, siempre como un poquito agradable, era chévere como de pronto llegar y ver esas caras que no eran tan juzgadoras. Y fueron personas que por supuesto hoy hacen parte de nuestra identidad, que la fueron Sí. transformando un poquito y que bueno, que a pesar de que tal vez la experiencia en su momento no fue tan buena, creo que ya la podemos contar como una experiencia más que simplemente nos hace ser las personas que somos hoy en día. En ese momento no lo podíamos Exacto. ver así, pero ahora sí es una experiencia más Sí. que nos enseñó cosas buenas y cosas malas, porque también nos enseñó cosas que, vea, yo no quiero ser así en la vida, prefiero saltarme eso. Y cosas buenas que, mira, también conocí personas que pensaban muy chévere, que respetaban mucho a las personas y qué chévere aprender de eso. Claro, no, y es que es ese punto en el que lo que tú dices, o sea, entender que todo esto que vivimos nos da identidad, no es en el son de juzgar ni de hacer sentir mal a nadie, porque pues hay muchas personas que sí han estado ahí, les ha gustado, han sentido que pues sus vidas de verdad han sido positivas y han llenado su corazón y yo siempre me siento muy feliz por gente que cuenta cosas que yo digo, wow, o sea, qué chévere, ¿sí? Pero asimismo hay gente que no cuenta esas cosas tan chéveres y no hay problema, está bien. Y siento que es ese punto y a lo que queremos llevar esta conversación es a pensar en algo. Y una pregunta que siempre me han hecho y que pues yo quiero aprovechar este espacio para que la contestemos nosotras y es, ¿todos somos espirituales? Entonces llega ese punto donde yo siento que todos podemos serlo. Que todos queramos serlo Así es es. distinto. ¿Sí? Porque yo siento que todos podemos ser espirituales, pero siento que el querer y la clave para ser espiritual es ese querer. Yo quiero ser más espiritual, así que voy a trabajar en ser. Porque algo que a mí siempre me decían como que, es que los que se salen después de la iglesia, como que limitando la espiritualidad, como que solo en la iglesia, me decían, dejan de ser espirituales y se convierten, mejor dicho, terribles, empiezan a cambiar, empiezan a hacer esto. Y pues la verdad yo siento que no ha sido así para mí. O sea, para mí han sido muy diferentes. Yo también creí lo mismo. Yo dije, no, si yo me salgo, yo me enloquezco. Yo decía, porque yo pues nunca me he enloquecido a ese nivel. Pero yo decía, si yo salgo, yo me enloquezco, empiezo a hacer eso, a deshacer, pues a tirar la casa por la ventana. Y mira que no ha sido para mí así. Es algo impresionante, pero yo siento que yo le pedí tanto a Dios y yo oré tanto antes de tomar esa decisión que yo le decía, Dios mío, o sea, si esto es lo correcto, tú no vas a permitir que yo llegue a ese punto de mi vida en donde me descontrole, me vuelva, mejor dicho, un 8. O sea, no, yo no quiero vivir una vida de excesos y de cosas así. Y ahí fue cuando Dios poco a poco siento que puso en mi corazón decir eso, tú te amas, o sea, ámate, ¿sí? Ámate, respétate. Y cuando tú haces ese tipo de cosas, tú no te vas a los excesos, no vas a pasar límites, no vas a hacer eso. Conéctate conmigo, que era la conexión que yo empecé a crear con Dios y empecé a decir, no, yo voy a conectarme con Dios, a trabajar en mi templo propio que soy yo. ¿Cierto? Entonces, que mi bienestar físico, emocional, mi bienestar espiritual, todo esté en armonía, pues en una línea en donde todo se conecte y vaya directamente a donde tiene que ir, que es arriba donde está Dios. Y así fue como yo dije, eso es mi manera de ser espiritual, que si todos somos, pues realmente si todos queremos ser. Sí, yo creo que lo que dices es así. O sea, es como, no sé si todos somos espirituales, pero todos podemos llegar a conectarnos de una manera distinta. Pero yo creo Uh-huh. que tal vez no lo buscamos siendo espirituales. O sea, tal vez no lo Sí, buscamos con la palabra espiritualidad, tal cual. Tal vez a veces lo buscamos como con esos otros frentes que son la espiritualidad y es como hay en un punto que uno ya como que ha ido por tantos caminos y ninguno ha tenido respuesta que uno dice, venga, ¿cuál es mi propósito? Venga, yo quiero saber uh-huh. yo como para qué soy y sin querer, queriendo, por decirlo así, te encuentras con la espiritualidad, que es como el camino hacia esas cosas. Puede ser así, ¿no? Y así fue Sí. como yo podría decir que lo encontré o que ya me encontró, bueno, no sé cómo sea el rollo ahí, pero la cosa es que tuve la necesidad de buscarlo. Sí, me acuerdo que yo Sí. empecé a decir, bueno, voy a leer un poco de esto, pero ¿qué hay para leer? ¿Será que empiezo por la Biblia? La empiezo a leer desde mi punto de vista, ya no tanto como explicaciones de predicaciones, sino con mi punto de vista y siendo muy crítica también.
no me funcionó mucho en ese momento, empecé a leer otras cosas y así fue como le empecé a dar como identidad a mi espiritualidad o a mi ser, sí, por decirlo así, y empecé a conectar con eso. Empecé a conectar con eso, a conocerme, a qué es lo que realmente me gusta, qué es lo que ya no quiero hacer o qué es lo que ya no quiero repetir, a qué me quiero enfrentar, cuáles son mis propósitos, mis metas. Mis metas son importantísimas. Yo no es por nada, pero hubieron como 2 años, creo, o uno, que yo metas como tal no tuve. O sea, era como, pues lo que venga. Sí, porque no lo Sí, tenía claro. O sea, yo como de ponerme a pensar qué voy a hacer este año, pues eso no pasó. Y sí. fue cuando me empecé a conectar conmigo que ya dije, venga, yo sí quiero hacer como estas cosas, quiero probar por este lado, quiero arriesgarme con esto. Y creo que ya uno empieza como a entender muchas cosas, como que el miedo no te va a llevar a ningún lado, que el miedo es como casi que una jaula que no te permite avanzar y que Sí. es el probar, el intentar y el dejarle de tener miedo al fracaso, que es lo que te da Ujú. la posibilidad de vivir, que es realmente para lo que estamos acá, para sentir, para vivir, para estar presentes. Y yo sé que tal vez esto es como, ay, pero es que eso ya se lo escuché no sé, al A 20.000 profesor de TikTok que ya han yoga, salido. sí, no, Sí. ya se lo escuché al profesor de yoga 30.000 veces y eso es lo que siempre dice él, pero inténtelo, intente estar presente, inténtelo. Yo sé que tal vez escucharlo cansa todos los días, pero ya lo ha intentado conectarse con usted, ha intentado realmente ponerse a pensar, esto es lo que yo quiero hacer de verdad. Ujú. Y si ya lo ha intentado y no sé, no ha habido respuesta, yo creo que hay que buscar más allá, conectarse desde otras, tal vez desde otros puntos, no sé, un viaje, no sé. Pues yo sé que, bueno, a veces la plata es un limitante, pero un viaje, un libro, una película, no sé, a veces pueden venir de unas cosas que uno dice como, ¿qué? ¿Qué? Y se Sí. reinician 5 minutos. Pero todo pasa cuando estás abierto a recibir cosas nuevas. Cuando no, te juro, por más de que pasen mil cosas a tu alrededor, por ti nada pasó, nada. Claro. No, y es Pero que porque no sabes que estás siento abierta a que recibir nada. eso es un punto súper importante porque esto nos lleva a otra pregunta grande que es como los hábitos que nos ayudan como a conectarnos con la espiritualidad, ¿sí? Y Total. parte de esos hábitos siento que son cosas que se van formando. O sea, como yo les digo, no todos somos espirituales porque no todos queremos serlos, porque si todos quisiéramos serlo, tendríamos que cambiar muchos hábitos de nuestra vida para hacerlo. Y a veces sacrificar malos hábitos es muy duro. O sea, es muy duro dejar los malos hábitos. O sea, yo nunca pensé que fuera tan duro, pero lo es. Y tenemos que empezar a sacrificar como esas cosas para poder empezar a entrar en la parte espiritual. Entonces, hábitos positivos que vienen a ser hacer ejercicio, quizás empezar a consumir cosas que me sean más saludables para mí, empezar a pensar más en mí cuando tomo las decisiones, ¿cierto? Que muchas veces solo pensamos como en los demás, no pienso tanto en mí, entonces, bueno, voy a empezar a pensar en mí, no de una manera egoísta, es decir, que yo soy el centro de todo, porque pues tampoco, pero sí en ese punto Ujú. en donde yo pienso en mí, es importante mi pensamiento, entonces me tomo un espacio para la meditación, para pensar qué hice yo o qué hago mal y qué quiero cambiar en mí, que esto, mira, esto como que no sé, me han dicho que esto como que está mal, voy a estudiarlo, voy a ver si eso realmente está mal en mí y si es así, pues cambiarlo y asumir mi responsabilidad de cambiar las cosas. Pero esto no es algo fácil, esto no es algo como que, no, me lo propuse hoy y lo hice mañana. No, es un trabajo, o sea, por lo menos meditar es durísimo. O sea, empezar a sentarte tú y quedarte literalmente pensando, o sea, literalmente en blanco un momento, es muy duro. Luego, sentarte, ¿no? Estar en blanco y lo único es poner en tu mente pensamientos de cosas que tú has hecho mal. Es muy duro, porque van a llegar esas otras cosas. Luego, meditar sobre cosas que has hecho bien. O sea, es duro, o sea, y uno creería que son cosas bobas, créanme que sí, pero es duro. Entonces, empezar a vivir una vida espiritual es difícil, es muy difícil, pero siento que sí se puede trabajando de la mano pues de personas que te apoyen, que te ayuden, y si no tienes a nadie que te apoye ni que te ayude, hacerlo tú mismo en pro de sentirte mejor contigo también. Entonces, siento que para mí ha sido la meditación, la oración en este caso, pues que es para mí como la meditación, siento que leer me ha ayudado muchísimo.
Leer ha sido de mis hábitos que me han podido ayudar para cambiar. Leo pues varias cosas. Realmente yo creo que, o sea, siento que uno puede aprender de todo el mundo y hay un padre, yo nunca he sido católica, pero siento que un padre que me cambió la vida fue se me olvida mucho el nombre, ¿cómo es que se llama? Yo te dejé el libro por allá. Lineros. Lineros, es que, Lineros, creo que sí, Lineros. Me encanta. Es bien chistoso como en las cosas que habla y siento que me conectaron a mí. Y mira que es chistoso porque a Tatiana no, pero siento que a mí sí me no. sirvieron, pues sí me hago entender. Entonces, cosas así como esas, digamos, personas que escuchar cosas que de verdad me alimenten. Siento que uno de mis proyectos de vida más grandes siempre ha sido pues tener como mi empresa, mis cosas personales. Entonces yo trabajo es en pro de crecer y de prepararme para ese momento. ¿Cuándo va a ser? No sé, quizás se demore mucho tiempo, pero yo quiero estar preparada para que cuando eso llegue yo pueda verlo. Eso también hace parte de sentirte, de estar espiritual, estar conectado con tu propósito, ¿sabes? Tal. Muchas veces vienen de cosas que uno tal vez no puede pensar. En mi caso, vino desde los hobbies. Digamos, yo hace ya un tiempo empecé a patinar, ¿sí? Y para mí patinar era una vaina que yo quería desde hace rato intentar, porque yo de chiquita patinaba y lo dejé de hacer porque no tenía patines, nunca volví a tener patines. Y cuando me dieron la oportunidad de tener otra vez unos patines, dije, oh, listo, hágale. Entonces, ¿cómo es? Los patines, no sé qué. Y empiezo a patinar. Acá cerca de mi casa hay una pista de patinaje. Y empiezo a patinar y me caigo, me doy re duro, me pego, me di re duro, yo creyendo que ya sabía, al piso. Me di re duro las como 3 primeras veces que fui, pero después de que, bueno, tampoco soy perfecta todavía, pero después de que ya por lo menos podía dar unas cuantas vueltas y no me iba para el piso, miren, lo que yo empecé a sentir es interesante porque te caes y te vuelves a levantar. Con dolor, pero lo intentas otra vez porque sabes que te va a gustar el resultado. Sabes que te va a gustar cuando puedas patinar bien, cuando puedas frenar, cuando puedas hacer alguna maroma. Te va a hacer sentir feliz. Y eso fue lo que a mí me hizo levantar. Y con los hobbies funciona mucho. Porque uno con el hobby va, bueno, si no sé, a mí me gusta jugar tenis. Hasta que yo no sea el que juega más tenis, yo no paro. No sé, si lo tuyo es trotar, hasta que yo no me haga tantos kilómetros, no paro. Con los hobbies funciona mucho. La gente que toca música, bueno, que yo sé que para muchos no es hobby, la música, ¿no? Pero de pronto que de vez en cuando que tocan la guitarra, que tocan la batería, y eso a uno lo desconecta demasiado y lo conecta con lo que a ti te gusta. Nadie te dijo posiblemente, a mí nadie me dijo que en mi familia no hay patinadores, nadie patina en mi casa, o sea, yo soy la única que salgo con esas vainas. O sea, nadie me dice, o sea, es algo que nace de mí genuinamente. Entonces, claro, cuando viene así, creo que tiene un sentido totalmente diferente. Entonces, muchas veces puede funcionar desde los hobbies, cual sea el hobby. Incluye viajar. Ese también es un hobby mío, pero pues, por el momento voy pasito. Incluye viajar porque además uno viajando aprende demasiado, demasiado de la gente, de las culturas, de la arquitectura. Sí, bueno, viajar es delicioso. Espectacular. Entonces, incluye cualquier tipo de hobby. A veces uno se conecta mucho con eso y desde ahí parte una identidad muy bonita que empezamos a conocer. Yo bailo también de vez en cuando y eso me ayuda también, cantar, lo que usted quiera, pues, lo que se le ocurra. También me ayuda bastante. Eso, exacto, todo eso aviva mucho el espíritu, literalmente. La música tiene muchas energías, yo creo. Entonces, todo eso aviva mucho el espíritu. Y mira que, ¿quién diría que viene? ¿Quién lo diría que viene? Que yo tocando la guitarra y me puedo... Pero es que funcionamos más o menos así, es que no es tan complejo. No lo hemos complicado mucho también, yo creo. O sea, como diciendo, no, es que te tienes que convertir además en esta persona para poder recibir, para poder aceptar y finalmente ser. No es tan complejo, o sea, se trata de que te conozcas, de que te pares un poquito más de bolas a ti, y no le pares tantas bolas alrededor, y que si a ti te gusta algo, inténtalo. Pero es que me dicen, no, a ver,
acá lo que importa eres tú y siempre serás tú. Siempre Siento que volverás ahí, a ti aquí. claro, y eso que tú dices, siento que ahí podríamos complementar diciendo que la persona que va a tener que vivir las consecuencias de la decisión que tome, eres tú. Nadie más. Ah, Entonces, no, sí. el tú permitir que las demás personas tomen decisiones por ti no va a generar sino solo que tú vivas una vida frustrada, horrible, llena de dolores de cabeza, una vida triste y súper aburrida porque no pudiste hacer lo que tú querías. Entonces, siento que parte de también estar conectado con la espiritualidad es creer en ti, en la conexión que tú tienes con ese ser superior que te va guiando, que te va diciendo, hey, Bella, esto deberías de hacerlo, esto, por una razón, a ti te gusta hacer eso. O sea, no sé qué sea. Digamos, yo voy a poner un caso, a mí me encanta cantar, no soy buena, quizás no soy la mejor, no tengo la voz privilegiada, pero me encanta, No, siento que me sí, libera. yo creo que cantas lindo. Hay algunas canciones que te salen bien. Ah, gracias. Después, después les dejamos aquí un breve Es intro. verdad. Sí, pero era como eso que yo digo, wow, o sea, sí, no soy la mejor cantando, pero siento que me encanta y yo aquí lo hago a pulmón, yo quiero conectarme con tal cosa y yo empiezo a cantar y al que le guste, bien, y al que no, pues que se tape los oídos o se salga un momentico mientras yo termino, ¿sí? Pero es como en el sentido que yo digo, yo quiero vivir una vida así, yo quiero aprender música, yo quiero hacer esto, porque siento que eso me llena a mí. ¿Sí? Y a los que no les gusten, digo, pues no lo intente usted, porque siento que ya, pero llega ese punto en la vida en el que cuando tú estás en conexión con todo, o sea, como que alineas todo a un balance, llega ese punto en donde tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo soy dueña de mis decisiones y la que va a vivir las consecuencias de las decisiones soy yo, entonces puedo tomar la decisión que yo considere correcta. Ya, Sí, sencillo. O es sea, que al que no le guste, pues sí, no. es que para las personas externas a nosotros es muy fácil tomar decisiones sobre nosotros. Pero cuando Sí. la decisión no sale muy chévere, pues ¿quién se la acarrea? Pues uno, ¿Y porque ¿qué quién se más? lava las Y manos? uno es el que no se va a sentir. Sí, los demás, o sea, yo Sí. pensé que te iba a funcionar. No me Exacto. funcionó. Pues nada, seguir intentando Sufra. será la próxima. Sí. Literal. Llore, vaya a Llore. la terapia. Sí. Vaya a terapia. O sea, le dejan a uno unos traumas y Sí, uno mirar cómo lo lo soluciona. dejan a, claro, lo dejan a uno engalletado ahí, no, o sea, mejor dicho. Entonces, ahí es ahí cuando tú Sí. dices, venga, vale la pena que otra persona esté tomando, por lo menos si yo la cago y sé que la cagué, fui yo tomando la decisión pensando que para mí iba a tener un bienestar, bueno, Sí. me fui, ¿a quién le echó la culpa? Yo lo tomé solo. No hay nada. Sí. Entonces, eso también te da como un poco de autonomía sobre ti, eso es interesante. Eso con el tiempo va a tener mucho peso. Entonces, Claro. es importante conocerse para eso, para llegar a como a esos estados donde realmente tú te sientes dueño de, y es importante Ujú. sentirse dueño, literalmente. Tú eres dueño de tu vida y eso es así de simple. Ya, o sea, lo que Claro. tú haces bien, bien lo haces, lo que haces mal, bien, mal lo haces y así todo funciona porque es que no hay más. De eso se trata la vida. Así de Y simple. siento que, claro, y aquí me gustaría como abrir la pregunta que también nos hicieron mucho, es que qué papel juega la tecnología en la espiritualidad. Y sabes que yo siento que, o sea, juega un papel único, en el sentido de que todo dependerá de para qué lo uses. O sea, yo siento que la tecnología ahora es una herramienta buenísima si la sabes utilizar. Y pues también puede ser una herramienta mala, pues si lo quieres hacer con ese propósito, ¿no? Todo dependerá del propósito. Entonces, siento que para conectarte espiritualmente, pues es bueno cuando tú lo usas para lo correcto, es decir, no sé, como para necesitas hacer investigaciones, saber más de ti, poder entender cómo funciona pues el cuerpo, no sé, alguna cosa así. En mi caso yo la utilizo mucho como para la música, ¿sabes? Como para la música. Igualmente cuando yo intento como tener esa conexión, digamos como con Dios, yo siempre alejo toda la tecnología de mis manos. Intento ser solo yo y pues Claro. mi cuadernito de apuntes, si voy a leer la Biblia y ya, o sea, intento hacerlo así, pero pues a veces, que quiero cantar una canción, que quiero hacer alguna cosa, uso la tecnología. Que quiero investigar sobre este tema, que me parece bastante curioso, uso la tecnología. Pero pues también se presta para cosas malas cuando pues no la sabemos utilizar en el sentido de que también este tema de la espiritualidad está abierto a muchas interpretaciones.
Y como les decía yo ahorita, y como les dijimos desde el principio, a nosotros nos enseñaron una en donde era esta o los demás están mal. Y pues nos como que nos cohibieron de muchas cosas debido a eso, a ese pensamiento, y no por ellos, sino por nosotros, que nos cohibimos de muchas cosas. Entonces siento que hay que ser muy, muy sigilosos con las cosas que vemos, porque está la red, o sea, la red está llena de muchas cosas. Entonces, si tú quieres buscar un significado espiritual, lo vas a encontrar. Créeme que sí, pero pues quizás no sea el correcto o no sea lo que realmente te identifique. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, siento yo. Pues yo creo que la tecnología es algo que ya no nos es como indiferente, ¿no? Antes era como, ok, Sí, el que quiera tener Facebook, el que quiera abrir Facebook y ya está, o sea, no era como un requisito de vida, como lo es sí. ahora. Eh, las redes sociales creo que es un tema bastante complejo que tiene la Internet, ¿no? Yo Ujú. creo que de ahí parte que nos hayamos como perdido tanto en encontrarnos. Las redes sociales no nos ayudan mucho, o sea, estar Sí. viendo las historias del amigo del colegio que ya está en Marte, o sea, que ya Sí. está, no sé, haciendo cosas muy brutales por allá en otro país y tú sigues acá, o sea, posiblemente haciendo lo mismo de hace mucho tiempo, no te ayuda a conectarte contigo. Yo creo que eso al contrario hace que esas voces que nos Sí, te juzgan, presionen. esa vocecita que nos presione aún más, o sea, esa voz que tenemos nosotras de juzgarnos aún se tenga como un micrófono en nuestro cerebro. Ujú. Entonces, las redes sociales juegan un papel bien difícil. Yo creo que entre menos las consumamos mejor, no les hacemos falta y ellas seguramente a nosotros tampoco. Sí, Igual yo creo que todo pues debería ser un balance, ¿no? Eh, total. pero bueno, las redes sociales nos toca mirar cómo lidiarlas. Somos casi que la primera generación que vamos a saber qué representa estar tan cerca de las redes sociales y qué nos puede conllevar eso. Así que por el momento no sabemos qué consecuencias tenga eso, pero por el momento sabemos que en la mente no tiene muy buenas consecuencias, nos ayuda mucho a compararnos con las demás personas y no desde el buen Mm. punto, nos ayuda a desear vidas de otras personas sin saber qué hay detrás de cámaras. Las redes sociales es como un espejismo muchas veces, vamos detrás Sí. de quién sabe qué por la foto o la historia que alguien subió. Yo creo que hay que cuidar mucho la mente de eso. Sí. Seguramente habrá algún episodio en el cual hablemos de eso, teniendo en cuenta que, bueno, nosotras, bueno, yo le he bajado un poco a las redes sociales, le he bajado un poco y cada vez quisiera bajarle más. Y yo sí creo que yo he escuchado a mucha gente por ahí que logra desconectarse una semana de internet y cuentan historias chéveres del resultado. Si usted lo pudiera hacer, pues nos cuenta, nos A dice ver acá cómo si le quiere va. compartir su Sí. historia sí, respecto a cómo es desconectarse una semana de internet o de las redes sociales, Sí. como le parezca más acorde. Y bueno, es eso, pero bueno, las redes sociales, internet en general, tienen un papel importante. Yo digo, hay mucha información, es una fuente de información inmensa, todo lo podemos aprender por internet hoy en día, tanto cosas malas como cosas buenas, y yo creo que, pues nada, tratar de acercarse a la información que nos haga mejores personas, nos hagan Sí. personas que valoremos más, estar con otras personas, que entendamos la importancia de las conexiones, que nos acerque más hacia nosotros, hacia nuestro ser, y que nos avive la mente en buen sentido. No Ujú. sé, aprender a cocinar, a aprender a tocar la guitarra, a aprender a planear un viaje, a aprender a hacer la sinfonía de Beethoven, no sé, algo así. Creo que eso tiene mucho más valor, pero bueno, lo que ustedes quieran, o sea, pero en el sentido de que sea algo que Nos sea enriquecedor para alimente. sus vidas, Mm. que respete siempre al prójimo en todo sentido y que se respete también, por supuesto, a ustedes mismos. Entonces, pues Claro. bueno, las redes sociales, un tema aparte y con alguna persona que haya intentado ya desconectarse de las redes sociales. Sí, no, y sabes que yo siento que sí, lo que tú dices es muy cierto. Las redes sociales también nos sirven para mirar el reloj ajeno.
y creer que todos deberíamos de ir en ese mismo reloj. Y no solo las redes sociales, sabes que siento que hablando de esto, los comentarios en general, hay gente que viene a dar comentarios para que nosotros vayamos a un reloj equivocado y no, la realidad es que cada persona va a un reloj diferente. No podríamos decir, no, a los 20 años ya todos deberían de tener casa. No, porque no son las situaciones, no todos son las mismas situaciones y no todas son las mismas cosas que, pues, que deberíamos de hacer. Entonces, muchas veces a nosotros sí nos dijeron como, no, es que ya a su edad yo ya tenía tantas cosas. Pues qué bien por usted, me alegra y siento que usted fue muy rápido, pero pues la verdad, yo hoy tengo 25 años y pues no, no las tengo. Entonces, pasa así que a veces como que queremos correr contra el tiempo, queremos acelerar las cosas y chicos, o sea, realmente las cosas no se van a acelerar si, o sea, no van a ir bien si se aceleran de manera equivocada. Entonces siento que cuando llevamos un proceso, vamos viviendo las cosas un paso a la vez, empezamos como a ser agradecidos con lo que tenemos, también damos lugar para recibir más también. Entonces, parte de uno de los consejos que quiero dar ya para cerrar este capítulo de espiritualidad es agradezcan mucho, agradezcan por todo lo que tienen sin importar el reloj de nadie, o sea, no importa quién vaya más rápido, quién vaya más lento, quién esté a los 16 años ya graduado y con beca en los Estados Unidos, no sé, algo así, o sea, no importa, o sea, son situaciones totalmente diferentes y en este punto tienes que mirar la situación que tú estás viviendo y lo que tienes en esta situación. Entonces, bueno, quiero agradecer por mi familia, porque tengo esto, porque tengo aquello, pequeños detalles que sí nos cambian la vida, nos dan felicidad en medio de todo. O sea, yo no necesito llegar a la cúspide de mi vida para ser feliz, porque yo puedo ser feliz desde abajo, mientras voy subiendo esos escaloncitos que me van llevando hasta donde quiero estar. Yo siento hoy que no estoy donde quiero estar, pero que algún día voy a estar, pero no de eso depende mi felicidad. Siento que estoy muy feliz, muy agradecida con todo lo que yo tengo, gracias a que me he podido conectar con Dios, me he podido conectar con lo que soy, me he podido conectar con el proceso que estoy viviendo, que no ha sido fácil, ha sido muy duro, pero ahí estoy, llevándolo poco a poco y caminé y pues yo lo cogí de la mano y nos fuimos juntos, porque ya dejarlo atrás tampoco podía, me tocaba era seguir adelante y decir listo, hasta dónde quiero llegar es hasta allá, ¿qué puedo aprender del proceso que viví? Muchas cosas, entonces prefiero quedarme con lo que aprendí, con lo que pude ver, con lo que pude vivir y súper agradecida con todo lo que he tenido y con lo que tengo hasta hoy. Total, y yo creo que, no sé, tal vez alguna persona que haya llegado hasta este punto del episodio puede que piense que es que nos rendimos tal vez a algo en especial. No, es que estas peladas como que piensan es en, no sé, pajaritos, o sea, yo qué sé, alguna cosa y está bien, ¿no? Pensarlo, está todo bien, no pasa nada. Pero yo creo que, bueno, todas las perspectivas son distintas, ¿no? Pero es que, de por Dios, es intentar de verdad buscarse, encontrarse. Miren, yo lo que en algún momento de mi vida me pregunté, venga, yo a qué voy tarde, a qué es lo que voy llegando tarde, cuál fue el tren que no cogí, o sea, detrás de qué voy, o sea, es un fantasma, de verdad, pregúntese, o sea, ¿a qué voy tarde? Para ser mamá, no sé, ahorita hay cantidad de, no sé, de tecnología que te permite ser mamá, bien. Para ser papá, también. No sé, no, es que para mi carrera ya, no. Miren, yo he visto últimamente noticias que se gradúan, no sé, a los 60, a los 70 años. ¿A qué vas tarde? Y esto se lo he escuchado a personas que tienen 21 que ya se sienten tarde para todo en la vida. 19 toda una vida por delante. 19, uno con 19 está pensando apenas y no, ya se sienten que va tarde para todo. Es que mi sueño es ser millonario. Bueno, ok, todo bien con eso y lo vas a hacer, seguro que sí, pero a ver, tienes toda una vida para ser millonario, hombre. Y después replanteémonos qué es ser millonario, o sea, ¿en qué sentido? O sea, lo que tú decías, o sea, hay cosas que nosotros le ponemos ya el peso de que eso es lo que nos va a dar felicidad. Y resulta que llegamos allá y bueno, sí, 3 días, 4 días, nos parece un mes, un año, nos parece la cosa más loca, pero todo se vuelve paisaje al final. Y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y si eso nos va a dar felicidad, pues bueno, todo el tiempo la vamos a estar detrás de todo y a la vez de nada.
Ujú. Sí, detrás de todo y a la vez de nada, sin entender que lo que nos hace crecer como personas es el proceso que vivimos para llegar a todo. O sea, Wow, es que sí, como tal no total. es la meta, como Ujú. tal no es la meta, como el proceso, lo que me hace sentir que un día que no podía con nada, al otro día que yo podía con todo, al otro día que se me Sí, apareció esta vaina que no me la esperaba y tuve que resolver y eso es lo que nos hace crecer en el camino. Y es así, y es así como realmente podemos crecer, encontrarnos con identidades de nosotros que no conocíamos sino hasta que nos pusimos en esa situación, encontrarnos ujú, con nuevas personas que más en la vida posiblemente pensamos que nos íbamos a topar. O sí, sea, empiezan a aparecer esas oportunidades que nunca las vimos. sí, Entonces, yo digo que eso, si algo creo que puedo resaltar de este episodio es como trate de escucharse, trate de buscar la forma de hacerlo, trate de buscar la forma de darse un poquitico de importancia, de darse un poquitico de validez a lo que usted dice y a lo que usted piensa como persona, como ser de usted. Dese un poquito de validez en ese sentido. No permita que eso no tenga, pero pues nada de importancia. Empiécese a sí, cumplir un poco lo que se propone. claro, Empiécese y a poner metas nuevamente, pero metas, bueno, mi meta es, no sé, metas que usted pueda cumplir y que de verdad usted se sienta como, es que puedo ir detrás de esto, ¿sí? ujú, Puedo ir detrás de esto y lo voy a conseguir. Y si es necesario empezar con pequeñas metas, empiece por pequeñas metas. Pero es que sí, eso de cumplirse empieza a hacerse mucho más grande y eso me invita a mí a cada vez plantearme metas más grandes. Y no le tenga miedo al fracaso porque es ahí donde se aprende. Siempre, sí. no piense que lo malo va a ser fracasar o lo malo va a ser el error que cometa. Ahí es donde realmente se aprende. Entonces no le tenga miedo a eso. No, y siento que aquí también, pues, ya para cerrar este gran capítulo que siento que fue muy, muy bonito y nos llenó muchísimo también a nosotras, pues, en estudiarlo, hacerlo y llenarlo, pues, de muchos sentidos. Entonces, siento que aquí es importante decir, hagas o no hagas, la gente te va a criticar. Digas o no digas, te van a criticar. Ponga o no ponga, te van a criticar. Entonces, sea feliz con lo que usted quiera ser feliz, pero sea feliz. Agradezca por lo que tiene, sin importar lo que tenga. Cuando lo tenga diferente, agradezca porque lo tiene diferente, pero mientras lo tenga como lo tenga, pues sea feliz, agradezca, viva ese proceso súper delicioso, intente aprender al máximo, llénese de todo lo que pueda llenarse, que siento que a la final eso es lo que nos va a quedar en la vida. Uno solo quiere esperar el final, pero la realidad es que mientras tanto, mientras llega ese final, usted viva el proceso, disfrútelo y nada, muy, muy felices de que ustedes hayan sido parte de este capítulo de espiritualidad y esperamos que les haya gustado a todos ustedes, que puedan ser muy, muy felices con todo lo que acabamos de decir, que ustedes puedan encontrar como esa espiritualidad propia. Déjenle sus comentarios cómo ustedes viven esa espiritualidad, cuáles son esas maneras o esos hábitos que ustedes viven día a día, que ustedes dicen esto me conecta, como con ese ser superior, como con esa conexión conmigo mismo. Cuéntenos, díganos, síganos en todas nuestras redes sociales, en YouTube vamos a estar subiendo nuestro capítulo completo con video y en Spotify estaremos subiendo pues nuestro audio. Entonces, esperamos que estén muy felices, muy contentos y puedan ser parte de nuestra comunidad. Así es. Esperamos que este episodio eh, los ponga a preguntarse un poco sobre su forma de llevar la vida. Y bueno, Sí, que si nos quieren compartir eso, acá estamos abiertos a escucharlos. No somos terapeutas, no somos psicólogas. Mucho desde nuestra experiencia vendrá sí, la respuesta, pero si usted necesita que alguien le diga algo, pues bueno, aquí estamos, ahí están nuestros canales para que usted nos comparta lo que quiera compartirnos. Y si más adelante más bien nos quiere compartir una pregunta que se hizo y eso lo llevó a tal cosa y nos quiere compartir su experiencia, también es sí. bienvenida en este micrófono para que nos cuenten todo lo que vaya pasando. Por mi lado, creo que es un episodio que es bien interesante, Sí, esta palabra que nos ha atravesado como toda la vida y por ahí viene y por ahí va. Y bueno, y cada día estamos aprendiendo cosas nuevas de esto. Pues sí. nada, espero
les hayamos podido transmitir la mitad de lo que hemos podido nosotros como dimensionar de esta palabra. Entonces, Así nada, es. aprendan mucho, quiéranse mucho y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos. Así es. Chao a todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En todas estamos como Cápsula de Escape 28. Así que síganos y bueno, estén muy conectaditos con nosotros. Gracias a todos. Chao, chao.